Ya. ¿Ven solamente la presentación o ven también el video de ustedes? La presentación, profe. Ya, bacán. Nada, pues bienvenidos, qué bueno encontrarnos de nuevo. Harto tiempo sin vernos. La clase de hoy día, en verdad, va a ser como miti-miti. Al principio, algunas cosas que tenemos que hablar, como son parte de los acuerdos a los que se llegaron también. Y después vamos a dar la introducción a un tema que había quedado pendiente antes de los paros. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre los protocolos, los acuerdos que se tomaron. En el protocolo se mencionaron como 3 pilares fundamentales. Está la salud mental. Entonces, ahí, en el fondo, aquí puse todos los puntos que me parecieron más importantes recalcar. Se llegó al acuerdo de que van a como ponerle más énfasis a la salud mental, en el fondo, y van a, o sea, como que pusieron más horas de atención y sin límite. Me parece que antes habían un máximo de sesiones, entonces aquí ya cuando lo necesiten. El mail es carolina.palma@usach.cl si alguien quisiera tomar esa opción. También se van a hacer talleres de control de estrés y ansiedad. En realidad, lo último que leí fue que iban a definir los horarios, no sé si finalmente los definieron, pero si a alguien le interesa participar, el correo al que deben escribir es plus.bringas@usach.cl. Ese es como el primer tema que se menciona en el protocolo. El segundo tema que se menciona en el protocolo importante es sobre el conducto regular para solución de conflictos. Entiendo que en algún ramo hubieron conflictos y también por ahí se dio el paro, no se logró solucionar. Entonces, este es el conducto regular que se propone. Primero yo, la profesora, después la coordinadora, que es Isabel, después está la jefa de carrera, que es Karina Chandía, y después en adelante la directora del departamento, la comisión ampliada. Esta comisión ampliada, después vamos a hablar un poquito más de ella, el vicedecanato de docencia, el decanato, el vicerrector académico, el rector, y bueno, la idea es que se respete ese orden, un poco porque, como para que se pueda dar solución a los problemas antes de que escalen tanto. Entiendo que ese es el fin. Esta comisión ampliada de la que habíamos hablado, que es como el quinto eslabón de esta cadena, está compuesta por alumnos y por administrativos de la carrera. Me parece súper positivo como una instancia para poder solucionar problemas como rápido. Es decir, cuando empieza a escalar los temas, me imagino que también hay mucho protocolo de por medio. Entonces, de repente la comisión abre la puerta para que se conversen los temas como con todos los involucrados, con todas las facciones que están afectadas y en un nivel que se pueden tomar decisiones sin demasiado protocolo. Otra cosa que en verdad no puse aquí, la coordinadora Isabel y la jefa de carrera Karina me hicieron como especial énfasis que transmitiera que ellas están como totalmente dispuestas a conversar. Entonces, que ojalá siempre la instancia de conversación sea con ellas primero. Eso. Ya. Sobre las evaluaciones, los temas, lo que se definió. Va a haber un máximo de 90 minutos por evaluación. Nuestra próxima evaluación es el control 2. Va a ser el próximo sábado. Y vamos a evaluar APT, KPM, que son temas que ya hemos visto, y WAC, que es lo que hoy día vamos a ver. Obviamente solamente va a entrar como lo que puede aplicarse hasta la clase de hoy. Y lo otro que se acordó es que esta prueba que yo realicé yo tengo que demorarme 1/3 del tiempo del que le asigno para que ustedes lo realicen. Así que eso está siendo considerado en mis evaluaciones.
Se van a dar 90 minutos adicionales para solucionar problemas de conexión. Entonces llegamos al acuerdo de que en Moodle hay una función que justamente para eso se llama tiempo de gracia. Entonces van a haber 90 minutos para realizarla y luego 90 minutos de gracia adicionales. Y la gracia en el fondo lo que hace es que ya no puedes seguir trabajando en la evaluación misma, pero sí tienes 90 minutos para enviar. Igual entiendo, o sea, ese modelo funciona bien solo para el alumno que se le echó a perder el internet cuando ya realizó toda la prueba. Así que si es que alguno de ustedes tiene algún problema de conexión durante la prueba, me avisan. No hay ningún problema y ahí vemos cómo lo hacemos. Va a estar disponible para que ustedes la realicen 24 horas, desde las 7 del día sábado hasta las 6:59 del día domingo. Ustedes se pueden conectar cuando quieran durante esas 24 horas. Les voy a entregar la retroalimentación, la pauta y las notas antes de la siguiente evaluación. Y la hizo con anticipación. Eso también es algo que se acordó. Bueno, para que sepan desde ya, bueno, todas las evaluaciones están en el calendario, pero quedan 2 evaluaciones pendientes. Está el control 2, que es el que va a ser la próxima semana, y está la prueba final, como el examen final, que es en 3 semanas más, es decir, 2 semanas después del control. ¿Qué más? Y en la semana de la evaluación vamos a dedicar algunos minutos para responder preguntas, una de las horas probablemente. Entonces, próximo viernes, lleven preguntas y hablamos de eso para el control del día siguiente. Eso. Bueno, que estén espaciadas. Yo las espacié por 2 semanas. En general siempre traté de mantener eso en el calendario. Miren, esto se me olvidó actualizarlo. Les voy a mostrar el calendario mejor. Acá. Esto entonces es lo que queda pendiente. Esta es la clase de hoy. Como les comentaba, vamos a ver hasta WAC. Hasta esta clase es lo que va a entrar en el control de la próxima semana. Clase 6, 7 y 8. El viernes que viene vamos a ver Modigliani y Miller, que tiene mucho que ver con WAC. También vamos a hablar un poquito más de WAC, si es que nos da el tiempo. Eso. Y bueno, la sesión de preguntas, ¿cierto? La semana posterior al control es de receso. Y con la clase de la próxima semana ya terminamos la unidad 2. Entonces, partimos la unidad 3, la teoría de los mercados eficientes. Por el tiempo que hemos perdido de clases, tuve que unir en una clase cada una de las unidades que quedan pendientes. Para serles súper honesta, no lo veo como un problema para su desarrollo laboral. O sea, no es algo que impacte tan fuertemente. Este tipo de temas es muy bueno que los sepan, ¿cierto? Pero no es necesario que los manejen al pie de la letra, y por lo tanto ese es el plan. O sea, quizás antes lo íbamos a ver con un poquito más de profundidad, pero la profundidad con la que lo vamos a ver les va a entregar las herramientas suficientes, considero yo. De todas maneras, yo le comenté a la Karina que estos temas los íbamos a ver muy como compactos, y por lo tanto me pidió que armara unas presentaciones, que probablemente van a ser las mismas presentaciones que les voy a mostrar a ustedes, solamente que las voy a pasar en menos profundidad. Y con eso ya va a ser unos cursos para que los puedan tomar antes de dar Finanzas 3 y estén preparados. Pero como les decía, yo honestamente considero que estos temas no son necesarios saberlos tan profundamente en su vida profesional, y tampoco considero que sean prerequisitos del ramo que viene. Es por eso también que decidí que estos son los que se compactan. Entonces, en ese sentido, bueno, la unidad 3 sería el viernes 13 de agosto. Ups.
Y ese sábado es la PEP acumulativa. Vamos a pasar todos los tópicos que hemos visto durante el curso en esa PEP. Dice acumulativa hasta la clase 10, pero de nuevo, esto es súper conceptual, súper bueno que manejen los conceptos y como de qué se tratan esos tópicos, pero no es necesario, no va a entrar nada muy complejo de esto, de hecho probablemente no va a entrar. Y luego hay una última clase, el viernes 20 de agosto. Esta sí que no va a poder ser evaluada, a menos de que alguno de ustedes falte alguna de las evaluaciones. Entonces, hasta el momento hemos tenido asistencia perfecta a todas las evaluaciones. Así que no es necesario hasta el momento hacer una prueba recuperativa. Pero de darse el caso de que se necesita hacer una prueba recuperativa, en la prueba recuperativa sí entrarían la clase del viernes 13 y del viernes 20. De nuevo, conceptualmente, de lectura, probablemente una cosa así. Eso. Y este viernes 27 lo dejé disponible porque en realidad no hay mucho que hacer hasta porque el 28 hay que entregar ¿cómo se dice esto? Hay que entregar las notas. Entonces tampoco hay mucho que hacer en esta clase, la dejé disponible en cualquier tema que tengamos. De repente podemos revisar algún tópico específico en esta clase que les interese a ustedes, ahondar en alguno de los temas, quizás podemos revisar la pauta de la última PEP, y así como que dejamos clarísimo todo, algo así podemos hacer en esa clase para cerrar. Y respecto a las evaluaciones, finalmente tuve que eliminar algunas evaluaciones y cambiar las ponderaciones de las evaluaciones que ustedes ya dieron, porque si no, no va a haber tiempo. Entonces, ¿cómo quedó finalmente? El trabajo grupal que ya hicieron vale un 30% de la nota del ramo, y el control 1 que ya hicieron vale un 20% de la nota del ramo. El control que van a dar el próximo sábado vale 20 también, y la PEP final vale 30%. Con eso hacemos el 100. Eso, esta slide se las voy a tener que corregir para subirle el PowerPoint. Ya. Profesora, Dime. la consulta respecto al control, ¿ese que viene también va a ser más conceptual o es más número? No, es más número. Son los temas que ya hemos visto. Es APT, que era... les voy a mostrar el PowerPoint de la clase pasada porque... Creo que sí. Como de la última clase que estuvimos juntos, que obvio se han perdido un poco esos conocimientos. APT era esta fórmula, que era la misma que la del KPM. La del KPM era esta, ¿cierto? Era cómo calculamos la rentabilidad con un único factor de riesgo, que es el mercado, y este es el rendimiento del mercado, y este es el rendimiento de un instrumento libre de riesgo, con el que te puedes endeudar o puedes invertir. Y el beta representa la sensibilidad que tiene este instrumento sub-I al mercado. Entonces, esta es como la fórmula con la que yo, teniendo todos estos factores de acá, yo puedo determinar cuál es el retorno esperado de mi inversión. Será el KPM. Estas son otras fórmulas del KPM que incluyen covarianza entre dos instrumentos, en este caso sería entre el mercado y el instrumento I. Y aquí está la fórmula del beta también. ¿Cómo se me perdió el cursor? Bueno. ¿Qué onda esta cuestión? Ahí está. Este es el KPM. Y el APT es como lo mismo que el KPM, pero es decir, mira, seamos honestos, el mercado no es el único factor de riesgo que tiene un instrumento. Por lo tanto, tratemos de acercarnos un poquito más a la realidad. El APT así, sin apellido, porque el que les entra a ustedes es el APT de Fauci-French, ¿ya? Entonces, el APT sin apellido, que es el como de arbitraje, les dice eso, les propone eso. Hay más factores de riesgo. Por lo tanto, tú tendrías que repetir esta parte. Ay,
ahí, esta parte de acá como la sensibilidad sobre el riesgo de este riesgo X, sobre el retorno de este riesgo X, tendría que sumárselo, la cantidad de veces que hayan riesgos. Entonces, por ejemplo, acá se le suma este de acá, este riesgo, de acá se le suma este otro riesgo, acá se le suma este otro riesgo, y así, es el beta por el retorno de este riesgo, y así. Y luego yo les digo, pero en verdad, para llevarlo un poquito más a la vida real, obviamente cada uno de los instrumentos tiene millones de factores de riesgo y ustedes, si en algún momento tienen que modelar cómo obtener el retorno de una inversión particular, van a tener que evaluar cuáles son los riesgos y qué sé yo. Pero para llevarlo a este curso no vamos a inventar 1500 riesgos, mejor acotémoslo, entonces veamos el APT que propone Fami French, que son unos economistas y tienen esta teoría. Y ellos tienen una teoría que se llama APT de Fami French de los 3 factores, donde está este factor, que es el de riesgo de mercado, y luego están estos otros 2, que son un poquito más específicos, y si quieren los podemos recordar más adelante. Este tenía que ver con el tamaño de las empresas, este tenía que ver con qué tan bien determina el mercado el valor libro de la compañía, qué tan cercano es el valor libro de la compañía al valor mercado de la compañía. Ese es como el factor de acá. Esos entran, eso es APT y KPM, y lo que además entra es lo que vamos a ver hoy día, que se cuelga harto del KPM, y que también es bien de forma. Muchas gracias, profesor. No hay problema. Ya, continuamos. Ya. Otras cosas que pedía el protocolo es que pongamos una delegada o delegado de curso. No sé si hay alguien que le interesa ser delegado, pero básicamente es que igual le encuentro toda la razón, que sea un nexo entre el profesor y los alumnos, porque quizás algunos de ustedes tienen un problema que no se sienten tan cómodos de decírmelo a mí. Totalmente válido. Entonces, que haya un intermediario y que sea un compañero de ustedes, que es par de ustedes, permite que haya mucha más comunicación, creo yo, más apertura, más flexibilidad, no sé. Así que feliz de si alguien quiere ser delegado, ideal. Y en el fondo, lo que tiene que, las responsabilidades de esa persona tampoco son tantas, es simplemente ser como el encargado de ser el nexo, y por lo tanto, si cualquiera de ustedes siente que necesita llegar a mí, pero no quiere hablar directamente conmigo, que está perfecto, lo tendría que hacer a través del delegado o de la delegada. Y lo otro es que tienen que recordarme si no subo el material después de 48 horas, como de realizar la clase. Eso es todo. Así que, nada, alguien me avisan si es que alguno de ustedes quiere ser delegado. Bueno, lo otro es que la plataforma oficial va a ser Moodle. Igual hemos hecho todo el curso por Moodle, así que no hay problema. Todas las pruebas las hemos hecho por Moodle, el material está en Moodle, así que seguimos en lo mismo. Y ahora quería abrir un poco la conversación hacia ustedes. Si a ustedes tienen alguna solicitud, si hay algo que les gustaría compartir, si hay algún tema que les gustaría que debatiéramos al respecto, adelante. Este espacio es para ustedes. Nada, profe, como de mi parte darle gracias porque se ve que se enfocó mucho como en lo que en verdad necesitamos y qué nos va a poder ayudar cuando nos estemos enfrentando como el día a día en el trabajo. Así, por mi parte está todo bien y está todo bien estructurado. Así que gracias, profe. Súper, muchas gracias. Profe, no sé si tendrá algunos ejercicios para practicar o alguna guía, algo así, para ir soltando la mano. ¿Sobre KPM y APT? Sí. En realidad no tengo, pero pueden tratar de conseguirme.
De Ya. repente el profesor hay un profesor que hace este mismo ramo, pero diurno. De repente él quizás tiene algunos ejercicios. De todas maneras, mañana va a haber ayudantía. Y va a hacer de Ya, esos 3 temas. bacán. Ya. Sí, eso porque como igual no lo vemos estas cosas hace tiempo, pues, Tipo, no, de todas maneras. Vamos a anotar un recordatorio de eso, Pamela, Francisco, más de material. sí, y en el libro, ¿en qué capítulo es ya esto? Buena pregunta, sé que se me olvidó. Ya, me voy a anotar esas 2 cosas y se las comento. Sí, porque Ok, de hecho en el libro hay el ejercicio, pues. Sí, yo estaba haciendo ejercicios del libro, pero ya se me olvidó. Ya, entonces déjame anotar, ya, pedir a Francisco los ejercicios y buscar el capítulo del libro. Pero sí, esto está en el libro, de hecho en los 2 libros. ¿Alguien más? Bueno, de todas maneras, mi puerta está abierta, mi mail está abierto, mi WhatsApp está abierto. Si necesitan cualquier cosa me avisan y nada, pues hay que buscar un delegado para que sea un mediador. Ya, y ahora vamos a entrar al curso. Esto era un poquito, lo puse un poquito como recordatorio. Aquí les puse la fórmula del KPM y la PT. Y estos conceptos que eran medio raros y estaban, en el fondo, estos conceptos se utilizan en las fórmulas de la slide que viene. Entonces, habíamos visto el coeficiente de correlación, que era la sensibilidad que tiene un factor con otro, entre ellos, ¿cierto? Entonces, importante es que se refiere a la relación entre 2 riesgos individuales. Es la acción de Cencosud con el IPSA. Yo sé que el IPSA en general lo utilizamos como riesgo de mercado, pero también es porque es el proxy más cercano, no porque efectivamente sea el mercado. El IPSA por sí solo es un instrumento que uno puede invertir, que uno Profe, puede meter, digamos. usted mencionó proxy, que lo he Sí. visto muchas veces y todavía no entiendo qué es. Como un aproximado. A eso no va un proxy. Sí, es como un sobrenombre de la palabra aproximado. Ya, que lo Sí. había visto en otras partes y no debe ser otra cosa. Puede ser. Ya. Pero sí, es como algo que intenta replicar de manera sencilla. Eso es un proxy. Entonces es como, por ejemplo, esto pasa mucho en la vida laboral, como necesito saber cuál es la rentabilidad de toda la deuda, de hecho, bueno, eso lo vamos a ver más tarde, de la rentabilidad de toda la deuda de una compañía. Y yo puedo agarrar deuda por deuda con sus montos y sus tasas, y que algunas tasas son nominales y otras son reales, entonces a las reales tengo que sumarles la inflación, y después hacer un promedio ponderado, pero me voy a demorar ¿cuánto rato? Entonces de repente puedo buscar otra solución un poquito más sencilla, que me va a dar un número que debería ser relativamente similar, y eso es un proxy. Eso. Es como una estimación sencilla de algo que en teoría debería estar cerca, muy cerca. Ya, gracias. Súper. Ya, entonces estábamos en el coeficiente de correlación. Y se simboliza con esta letra como P, que es el símbolo ρ, y cuando son iguales significa que
Cuando uno se mueve 1, la otra también se mueve 1. O sea, están totalmente correlacionadas entre ellas. Si fuera -1, es que si yo me muevo 1 para allá, esta se mueve -1 para abajo, ¿cachai? Entonces, bueno, y si fuera un número entre medio, es lo mismo con el signo, digo. O sea, si es positivo se mueven juntas, si es negativo se mueven en direcciones opuestas, pero en la proporción que sea por ejemplo, 0,8. Este se mueve 1, este se mueve 0,8. Así. Bueno, aquí les puse como qué significa cada uno. Y aquí como una frase, ¿qué tanto varía una acción cuando varía la otra? Recuerden que este se refiere a riesgos individuales. ¿Qué tanto aumenta el precio del dólar cuando aumenta o cuando varía el precio del cobre? Esa es la correlación. Y después, bueno, la correlación, ¿cómo la aplicamos en este curso? El coeficiente de correlación. Lo utilizamos aquí, en la fórmula de la covarianza. Es un dato que necesitamos para poder calcular cuánto varía uno con otro, ¿ya? Porque en el fondo, yo sé que yo les dije el ejemplo como de si este varía 1, este también varía 1. Pero cuando uno lo quiere ver, pero el concepto de la correlación es la sensibilidad que tiene el movimiento. Entonces, claro, cuando es 1 por el movimiento. Eso es. No sé si me explico. Es como es como la proporción del movimiento, que el movimiento es en plata o es en rentabilidad. Entonces, no sé, la acción aumenta 5.000 pesos. Entonces, si el coeficiente de correlación es 1, ustedes multiplican 1 por 5.000. Eso es como a lo que quería llegar, con que es un factor que ustedes multiplican por un valor. Eso es la sensibilidad de, ¿ya? Y para calcular la covarianza, es decir, cuánto varía una respecto de otra, van a necesitar 3 datos. El factor de correlación, que es como la correlación entre I y J, donde J sería la otra acción, por ejemplo, o I sería el precio del dólar y J sería el precio del cobre. Y luego la desviación estándar de cada uno de esos instrumentos. Esos 3 multiplicados te dan la covarianza entre, en mi ejemplo, el precio del dólar y el precio del cobre. Para eso lo utilizamos en este curso, el coeficiente de correlación. Y luego está el beta, que este sí que es un concepto que les podría aparecer en el futuro como muy importante. ¿Por qué? Porque es la sensibilidad que tiene un instrumento a riesgos colectivos. Cuando hablo de riesgos colectivos, el ejemplo más fácil es el de mercado. Pero hay muchos riesgos colectivos. Podría ser la contingencia sanitaria, podría ser la caída del dólar en Estados Unidos, que afecta muchas economías. Podría ser la disminución de la demanda que tiene China sobre nuestro cobre, que nos pega pum al tiro. Esos, profe, son diferentes betas. No, esos son diferentes riesgos colectivos. Entonces, el beta va a ser la sensibilidad de esta acción a cualquiera de estos riesgos colectivos. O sea, puede haber cuando yo pongo acá, ponte tú, aquí, cuando yo pongo beta sub I, ese I es mercado, o la demanda de China sobre el cobre chileno, o la pandemia. A eso me refiero. Pero beta sería la sensibilidad sobre los movimientos de este riesgo colectivo. Si es que la pandemia avanza un montón, de repente suben todos los casos y no sé qué, ya. ¿Cómo afecta ese movimiento de la pandemia a esta acción? Eso es.
Lo mismo que el coeficiente de correlación, el beta es un factor que ustedes multiplican por un valor. Entonces, ejemplo, el mercado aumenta, el retorno del mercado aumenta un 5%, ese 5% por el beta. Esta es la forma de utilizarlo, se multiplica por algo, en la proporción en la que es sensible este instrumento. Y la misma lógica de antes, cuando es 1, se mueven juntos en la misma proporción. Cuando es igual a 0, es totalmente insensible a ese factor. Cuando es menos 1, se mueven en misma proporción, pero en direcciones opuestas. ¿Me dan un minuto? Ya, sorry, mi hermano chico. Eso, bueno, ese es el beta. Entonces, ¿cómo lo usamos nosotros el beta en este curso? Lo usamos para multiplicarlo por este paréntesis que ven acá. Este paréntesis es ¿cómo decirlo? Es el spread de mercado, en el caso del KPM. ¿Por qué digo en el caso del KPM? Porque se acuerdan que les dije que el KPM, su único riesgo colectivo era el mercado. Entonces, en este caso, el spread de mercado, es decir, el premio por riesgo que agrega el mercado, es esta resta en el fondo. Entonces estamos diciendo, yo podría invertir en el instrumento libre de riesgo, que es el que me ofrece el gobierno. Obviamente esa tasa es baja, digamos 2%. O podría invertir en el mercado. Entonces el mercado me ofrece una rentabilidad más alta, digamos 5%. Pero, ¿por qué el mercado me ofrece una rentabilidad más alta? Porque también yo quedo sujeta a mayor riesgo cuando invierto en el mercado. Porque por algo la de gobierno se llama libre de riesgo. La probabilidad de que te paguen es 1. Entonces, ¿qué es este paréntesis? Es el 3% que agrega el mercado por sobre la rentabilidad del instrumento libre de riesgo, que habíamos dicho 2 y habíamos dicho el mercado 5. Entonces, este 3 de aquí es el resultado de este paréntesis. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo con toda esta parte de acá, es, si el mercado agrega un 3% de rentabilidad, si ese es el premio en el fondo, yo decido tomar riesgo y por lo tanto me premian con un 3% más, si ese es el premio, o spread, que son términos sinónimos, ¿cuánto le afecta ese premio a mi instrumento particular? Ese es el beta. Entonces, el beta va a estar, primero el beta va a ser específico de cada instrumento, siempre, es decir, aquí tienen que imaginarse que este RI es la acción de Cencosud, por lo tanto este es el beta de Cencosud. Si yo pongo aquí a, no sé, a la aerolínea no sé cuánto, este beta es de las aerolíneas, no sé, de los Emiratos Árabes. O sea, si esta es esa aerolínea de Emiratos Árabes, este es el beta de la aerolínea de Emiratos Árabes. ¿Sí? Y además, el beta siempre va a ser respecto de algún riesgo colectivo. ¿Ya? Entonces, en el caso de KPM, el beta siempre es sobre el mercado, porque el único riesgo colectivo de la teoría de KPM es el mercado. Pero cuando vamos a APT, donde se agregan más riesgos colectivos, este beta, digamos que este es Cencosud. Entonces, este es el beta de Cencosud al factor de mercado. Este es el beta de Cencosud al factor de tamaño. Y este es el beta de Cencosud al factor de esta cuestión que les comenté, como del valor libre con el mercado.
Eso es el beta. Es como bien importante, pero básicamente es qué tan sensible es un instrumento a un factor de riesgo colectivo, y lo más probable es que siempre lo vean respecto al mercado. Como que el KPM es la teoría más aceptada, no sé si aceptada así como por los estudiosos, pero sí por la práctica. Las personas en el trabajo usan el KPM para calcular la tasa de una empresa de manera interna. Parque Arauco, por ejemplo, que yo trabajo en Parque Arauco, nosotros usamos el KPM para calcular tasas, porque es una forma sencilla, básicamente, porque es como una forma sencilla, los datos son fáciles de obtener, y te debería dar un número razonable. Eso es. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, en los ejercicios me imagino que siempre nos van a dar el beta. No, es imposible que nosotros lo calculemos. A menos Es que sea- posible, es posible, pero con esta fórmula. Claro, Sí. Yo podría darte una tabla de betas, o podría darte el beta para ese ejercicio, o podría darte estos datos para que tú calcules tu beta. ¿Ya? ya. Entonces, de hecho, buen punto. No sé si se fijan que estas dos fórmulas son iguales pero distintas al mismo tiempo. La única diferencia que tienen es que en este caso les puse, esta es la covarianza de Cencosud, ejemplo, con el mercado, y esta es la varianza, porque está al cuadrado, la varianza del mercado, ¿ya? Siempre va a ser al mercado, porque el mercado es el único riesgo colectivo que se utiliza en la teoría del KPM. Pero cuando vamos a la fórmula del APT, la fórmula del beta es la misma, solamente que ya no estás obligado a que sea respecto del mercado. Por eso le puse J. Es Cencosud respecto a cualquier riesgo colectivo que esté presente en ese modelo específico. En este caso nosotros tenemos estos 3 riesgos. Y aquí lo mismo, esta es la varianza de ese riesgo específico, que puede ser cualquiera de estos 3. Y este sub I, lo que les decía, como o sea, si estamos hablando de Cencosud, es Cencosud con el riesgo, pero si estamos hablando de otra empresa, hay que considerar el de esa empresa con ese riesgo. Es como personal. Es individual para la empresa y para el riesgo. Es como solo esa mezcla, solo esas dos. Eso, creo que haya quedado claro. Ya. Eso era un poco de, como recapitulando de clases anteriores para poder sumergirnos en la de la clase de hoy, que es el costo de capital. Entonces, a ver, la razón por la que yo les comentaba que, por ejemplo, yo hoy en día uso el KPM en mi trabajo, es justamente porque lo que definitivamente van a usar todas las empresas siempre es esto, costo de capital. También se le conoce como WACC, WACC, que es como las siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital. En este caso, la traducción es el costo de capital promedio ponderado, CCPP. ¿Ya? Entonces, Scarlett, tu pregunta, sorry, que acá caché que me escribieron. Me pregunta si será por Moodle. Efectivamente será por Moodle. Se las voy a subir. Para que la hagan el próximo miércoles. Entonces, ¿qué quería hacer? Ya, entonces, sorry, ahí me pedí el libro. Estábamos. Ya, costo de capital.
Entonces, este modelo de WACC o de CCPP, de costo de capital promedio ponderado, lo utilizan las empresas para saber cuál es su costo de capital. ¿Qué quiere decir eso? El costo no del capital como del patrimonio, sino como del capital visto como mi fuente de financiamiento. Las fuentes de financiamiento de una empresa son la deuda por un lado, entonces el pasivo, y por otro lado mis accionistas, es decir, el patrimonio. Entonces es como, ¿cuánto me cuesta a mí en una tasa de interés, como representada en una tasa de interés? ¿Cuál es el costo de que yo me financie tanto con deuda como con capital, capital, digamos, patrimonio, accionistas, socios? Ese es como el concepto de costo de capital. Entonces, el WACC sería como una fórmula fácil para determinar este costo de capital, y el KPM se utilizaría para hacer otros cálculos que nos van a ayudar a construir este WACC. Entonces, eso fue un poquito como una contextualización, pero más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, observa la empresa como un portafolio de todos sus activos. Ese es como el concepto del costo de capital. Por eso está expresado en una tasa de interés, porque en el fondo todas las teorías que hemos venido estudiando, por ejemplo, el KPM, hablan de acciones, ¿cierto? O hablan de portafolios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta teoría? Dice, ok, estudiemos esta empresa como que fuera un portafolio. Así podemos aplicar todas las fórmulas que tenemos a calcular el costo de capital de la empresa, ¿ya? Y claro, sería un portafolio de todos sus activos, que sabemos que los activos son de todo tipo, o sea, puede ser efectivo, pueden ser cuentas por cobrar, pueden ser de derechos de uso, pueden ser marcas, pueden ser activos fijos, o sea, un montón de cosas. Pero en el fondo, así como raya la suma, lo que estamos diciendo es, todo eso conforma un portafolio de activos reales, y vamos a observar esta empresa como un portafolio. Y así podemos aplicar todas las fórmulas que tenemos. Ya. Y les puse aquí como todas las... ¿Cómo es esta palabra? Como todas las... Ay, se me olvidó esta palabra. Pero como lo que ustedes... los significados, digamos. ¿Concepciones? Sí, del costo de capital. O sea, como todas las interpretaciones, quería decir. Todas las interpretaciones de costo de capital son estas. Es el retorno esperado del portafolio que es esta empresa. Es el costo de oportunidad frente a otro proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que yo digo, este es el costo que yo tengo para poder tener estos activos, en el fondo, cuando yo determino ya, no sé, 7% es el precio en tasa que a mí me cuesta poder tener este portafolio empresa, también puedo decir, es que entonces cualquier cosa que rente menos de 7% no me interesa, porque es como la rentabilidad mínima que puedo exigir, es decir, es lo que a mí me cuesta. No sé si me explico. Si a mí me cuesta 7%, yo no puedo esperar recibir menos. O sea, si no me quedo con mi empresa nomás. Por eso decía costo de oportunidad frente a otro proyecto. Ahora, quiero hacer como una aceleración respecto a ese punto. No a todos los proyectos, porque cada rentabilidad está asociada a un nivel de riesgo. Por lo tanto, si yo estimo que mi empresa tiene un riesgo, no sé, moderado, y me vienen con un proyecto súper innovador, nadie sabe cómo le va a ir, ultra mega riesgoso, pinta para bien y podría ser súper, como tener una rentabilidad súper buena, pero es muy riesgoso, entonces quizás no tiene sentido compararlo con mi empresa. O sea,
quizás no tiene sentido evaluar los flujos de ese proyecto. Es que quizás tengo que ir un poquito más atrás. Cuando yo digo que es el costo de oportunidad frente a otro proyecto, uno, me refiero a lo que acabo de decir, como de lo que dije antes, que en el fondo ese va a ser mi piso, mi nivel mínimo que yo voy a aceptar de rentabilidad. De ahí para arriba. ¿Ya? Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo lo voy a poder utilizar para, como sé que ese es el costo de mis inversiones, que mis inversiones son mi empresa, lo voy a poder utilizar como una tasa para evaluar mis proyectos. Entonces, si yo digo que un proyecto tiene 3 flujos, 1000, 2000 y 3000, yo puedo traer a valor presente con esta tasa que creo corresponde al riesgo de mi empresa, cada uno de estos 3 flujos, lo traigo a valor presente y saco un valor presente neto, y digo, este valor es representativo, está bueno. Ya. Eso va a ser representativo y bueno, siempre y cuando el proyecto tenga un riesgo similar a mi empresa. Entonces, por eso les decía que en este caso, donde el riesgo es altísimo, una cuestión súper innovadora, no sé, ya quizás no tiene tanto sentido descontar los flujos de este proyecto con el costo de capital de mi empresa, porque mi empresa tiene un riesgo distinto. Entonces, hay que hacer algún ajuste. O sea, está bien que esta inversión la está haciendo mi empresa, pero hay que hacer ciertos ajustes respecto del riesgo, porque no es el mismo riesgo el que estoy asumiendo. No es como ir a invertir en mi empresa como que fuera un portafolio de todos los activos, porque estamos hablando de que hay que invertir en un activo que no se asemeja a ninguno de los activos del portafolio. Ese es en el fondo un poquito el caso. ¿Ya? Bueno, lo que les acabo de decir, tasa apropiada para descontar el flujo de la empresa. Miren, estos ¿Profe? son, dime. En sí, entonces se usa el costo del capital para decidir en qué invertir, si reinvertir en la empresa o invertir afuera, ¿o no? Ya, ¿O mira, tiene muchos distinto? usos distintos, pero sí. Un uso podría ser que, por ejemplo, tú, en tu casa, calcules el WACC de una compañía, y de 2 compañías distintas, y luego con eso dices, ¿cuál me conviene más? Que es como lo que tú estabas proponiendo recién. Pero hay otros usos, por ejemplo, en Parque Arauco hay un WACC de proyectos. Entonces, uno calcula el WACC de la compañía Parque Arauco, y luego, cuando nos proponen un proyecto nuevo, nosotros descontamos los flujos de ese proyecto con esta tasa, que es la que nosotros consideramos es apropiada para nuestra empresa y ese proyecto. Como que es el riesgo apropiado de que nosotros desarrollemos ese proyecto. Esa es otra forma de utilizarlo. Pero como, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? También me puede servir para tomar decisiones dentro de la compañía, no necesariamente descontando flujos, sino más bien para manejar el precio que tiene mi operación. Y eso me puede servir para comparar algunas cosas, es un dato que me ayuda a tomar decisiones. Esos usos se me ocurren. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. De nada. Entonces, les estaba diciendo que esto de aquí, tasa apropiada para descontar los flujos de la empresa, es levemente distinto a tasa apropiada para descontar los flujos de proyectos de la empresa. Visto así como en la práctica. Si yo, Rocío Guerra, quiero evaluar los flujos de Cencosud, porque quiero saber si invertir o no en Cencosud, puedo calcular el WACC de Cencosud y estimar los flujos de Cencosud, los traigo ahora al presente y me da un precio. Eso es estimar los flujos, eso es estimar la tasa apropiada y luego descontar los flujos de esa empresa con esa tasa. Luego está el otro caso, que es, yo ya calculé la tasa de la empresa, pero ahora quiero evaluar otro proyecto distinto a esta empresa, solo que como considero que tienen riesgos similares,
puedo usar la misma tasa, me parece apropiada usar la misma tasa. Eso. Me avisan de cualquier duda. Listo, entonces, costo de capital es la tasa que se refiere al costo promedio. ¿Por qué digo promedio? Porque de hecho, vamos a hacer un sneak peek, esta es la fórmula. Es literalmente un promedio, es como, es un promedio ponderado de mis fuentes de financiamiento. Entonces, esta parte de acá representa la fuente de financiamiento deuda. Esta parte de acá representa la fuente de financiamiento patrimonio. Por eso digo que es promedio. Y por lo tanto también representa, si es la rentabilidad promedio, representa también el riesgo promedio. Bueno, esto es lo que un poco les había dicho, ¿cierto? No todos los proyectos o activos de la empresa tienen el mismo riesgo. Por eso, como que no te sirve la misma tasa para todos, pero uno ve, y bueno, esto, no es correcto que se evalúen todos los proyectos o activos con la misma tasa, pero en la práctica, la teoría no se aplica al pie de la letra. Entonces, si bien no es correcto, yo no puedo dedicar mi tiempo a calcular 1500 tasas, uno para cada proyecto, porque time is money, ¿cachai? Como hay que hacerlo rápido, hay que presentar esta cuestión ahora, hay que tener una reunión mañana y tiene que estar la presentación perfecta. Entonces, finalmente uno simplifica. Y cuando uno simplifica, llegas a hacer ajustes que vayan a funcionar relativamente bien. Por ejemplo, en vez de yo usar la misma tasa que ya calculé para todos mis proyectos, que sé que está mal, o en vez de calcular una tasa para cada proyecto que sea realmente como precisa, que me voy a demorar 1000 años, lo que en general se hace es ajustar los flujos. Como que este riesgo adicional o riesgo o menos riesgo se mete en los flujos. Entonces, por ejemplo, yo creo que esta empresa en general gana 5.000 millones todos los meses, ¿ya? Ejemplo. Y este proyecto, en vez de ser así de estable, como 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, va subiendo. Cada vez más flujo. Pero también es cada vez más riesgoso. Entonces, lo que en general se hace es como, ya, pero al mes 3 no voy a decir que vaya a ganar 10.000, si va a estar recién partiendo, de repente uno nunca sabe, nadie viene, nadie compra, ya no pongáis 10.000, pon, no sé, pon 6.000, ya, si creo que va a tener más que 5.000, pero tanto, así como el doble no creo, ya, pon 6.000. Eso es como el ajuste en el flujo, como que finalmente se hace como un análisis de qué es lo que uno cree que va a pasar con los flujos específicamente, y como el riesgo ya se ajustó con los flujos, es correcto descontar con esta tasa, porque el riesgo ya es mucho más similar. Ese es el punto, no sé si ahí se entendió. Bueno, eso es un poco lo que les acabo de decir, ¿cierto? ¿Qué se debiera hacer en estricto rigor? Calcular una tasa para cada riesgo, o pensar en la empresa como una suma de mini empresas. Esa parte quizás no se entiende tanto y es bueno que lo hablemos. Por ejemplo, pensemos en el portafolio empresa, ¿cierto? El portafolio empresa, es decir, todos los activos de la empresa, tiene un activo que es la caja. Entonces, la caja tiene riesgo cero, si es plata en tu bolsillo. Después, tenéis el activo cuentas por cobrar, que ahí tenéis un riesgo súper específico, y que es el riesgo de que no me vayan a pagar.
sea, ahí en mi riesgo es como la provisión de incobrable. Ya, después tení el activo fijo. Ya, el activo fijo tiene otro tipo de riesgo, que es ya como, por ejemplo, que me lo vayan a quemar, que lo roben y que lo destruyan, o que el mercado, perdón, el mercado, que el barrio se ponga muy bueno o muy malo, entonces cambie como el valor de la propiedad, que se encuentre justo debajo de mi edificio un cementerio mapuche, o que se encuentre de una petróleo debajo de mi, ¿cachai? Como tiene otro tipo de riesgo, súper distinto. Entonces, ¿qué se debiera hacer en estricto rigor en vez de hacer esto, que es como un promedio de mis fuentes de financiamiento? Agarrar cada uno de estos activos, evaluar el riesgo de cada uno de ellos, sacar una tasa para cada uno de ellos, pero de nuevo, uno siempre se simplifica la vida, así que se utiliza una tasa promedio para la empresa, como un portafolio de todos estos activos, y que, recordemos, uno de los beneficios del portafolio es que como tienes activos distintos, existe la diversificación del riesgo. Entonces, finalmente tampoco está tan mal pensar que para una empresa completa hay una tasa única promedio. Porque es correcto que la empresa funciona como un todo y se alimenta de esta diversificación de sus activos también. Entonces, ¿es una simplificación? Sí, pero también tiene sentido. Y bueno, lo que les comenté, esto, se ajustan los riesgos mediante los flujos. Si es que es algo ya para un proyecto. Para los proyectos se ajustan los flujos. O, por ejemplo, les voy a hablar del caso específico de Parque Arauco. Parque Arauco usa dos WAC. Un WAC para sus proyectos, porque considera que los proyectos tienen un riesgo distinto, y otro WAC para descontar los flujos de sus activos fijos. Porque dijo, tratemos de simplificarnos, pero en verdad estas dos cosas son peras y manzanas. Entonces calcularon una WAC para los activos mismos que yo ya poseo y que son mis malls, y otro WAC para los proyectos nuevos. Y eso, y también, por ejemplo, hay un WAC para Perú, porque Parque Arauco tiene Chile, Perú, Colombia. Entonces hay un WAC para Perú, hay un WAC para Colombia y hay un WAC para Chile. Porque ahí sí los países tienen distintos riesgos, distintas tasas de interés base, etc. Así que eso, o sea, obviamente igual tampoco es que nos simplificamos tanto que nos quedamos con una sola, pero hay que tratar de... es como la ley del menor esfuerzo, digamos, como hagámoslo bien, pero no nos compliquemos tanto. Ah, miren, son las 8, si quieren nos tomamos 15 minutos, 10 minutos, como ustedes quieran, y seguimos después. Y ahí ya, en verdad, esta es la última slide, donde vamos a entrar a la fórmula del WAC y después vamos a hacer un ejercicio. Entonces, nos vemos en 10. Listo. Ya, profe, no hay problema. O sea, si quieren seguimos, me da lo mismo, pero de repente es bueno pararse, ir al baño, se tomar agua. Ya, nos vemos. Hola, volví. Ya, ahí sí, estamos en vivo. A ver.
¿Estamos ya para partir? ¿Están por ahí? Sí, profe. Acá. Super. Entonces, vamos ahora ya con el WACC, como le dicen. Esta es la fórmula, básicamente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Este es el retorno de la deuda, es la tasa de rentabilidad que tiene la deuda, y este RE es la tasa de rentabilidad que tiene el equity, es decir, el patrimonio. Por eso es RE. Y luego, ¿por qué se le llama promedio ponderado? Porque el retorno de la deuda se multiplica por el monto de la deuda dividido en el valor total de los activos, es decir, dividido en la deuda más el patrimonio. Y el retorno del patrimonio se multiplica por el monto del patrimonio dividido en el valor de la deuda más el patrimonio. Y te da una tasa promedio del costo de tu capital, considerando ambas fuentes de financiamiento. Ese es el WACC. ¿Por qué les decía que esto se cuelga del KPM? Porque esta tasa de acá y esta tasa de acá se pueden calcular a partir del KPM. En el fondo, volvamos a la fórmula del KPM. Esto de acá sería la RD, por ejemplo, y tú vas a estimar la RD con la tasa libre de riesgo, la tasa de mercado, y el beta que tú le asignas a la deuda de esta compañía. Entonces, cuando yo hablo de la deuda de esta compañía, o cuando yo hablo del RD, me estoy refiriendo al riesgo, a la rentabilidad que tiene todos los acreedores de esta compañía. Todos los bancos a los que yo les pido prestado. Si tuviera un bono a todos los bonistas. ¿Qué otras deudas pueden haber? Si tuviera un leasing al que me está prestando eso, no sé. Entonces, me estoy refiriendo al retorno que tienen esos acreedores, que se puede estimar de esa manera. Luego, lo mismo se puede hacer con el RE. Este de aquí sería el RE, y lo calculo con el retorno libre de riesgo, que se repite aquí, el retorno de mercado, y el beta que yo le asigno a los accionistas de esta compañía. Entonces, vamos a la fórmula del KPM. ¿Cómo se estima normalmente, tiene harto sentido, el retorno de la deuda con la deuda, digamos? O sea, ese costo es bastante más fácil calcularlo, porque cada una de mis deudas tiene una tasa. Por lo tanto, basta con que yo haga el promedio ponderado de esas tasas. Siendo yo la misma compañía, que probablemente ya tengo toda esa información, es muy fácil para mí calcular esa tasa, ¿cierto? Hagamos un mini ejercicio para que quede clarísimo. Métanse a esta página, a Sonda, a la sección de inversionistas. Les voy a mostrar cómo es la ruta. Bueno, Sonda es una compañía que hace como asesorías a empresas en términos tecnológicos, en términos tecnológicos principalmente. Y uno de sus servicios, bueno, yo aquí puse Sonda, literal, Sonde, pero Sonda, sonda.com, y luego aquí arriba dice inversionistas. Esto lo vamos a cerrar. Uno de los se me va el hilo. De los servicios que tiene Sonda es como hacer que las empresas puedan reportar sus resultados, sus estados financieros,
como que la información dentro de la empresa sea muy óptima, eficiente, ¿ya? Entonces, ellos, para marcar con el ejemplo, tienen unos estados financieros atómicos, como que ellos son los primeros en entregar siempre. Cada cuarter, cada trimestre, todas las empresas tienen que reportar estados financieros, bueno, todas las empresas que deben hacerlo, las empresas que tienen instrumentos públicos, acciones o bonos, tienen que publicar estado financiero, en general publican un reporte de resultados y un montón de reportes. Entonces, ¿qué hace Sonda? Se adelanta, y antes que cualquiera de las empresas del mercado reporte, ellos reportan antes y reportan atómicos. Es una cuestión así, tienen mucha información, sus reportes son eternos. Entonces, por eso elegí Sonda, como porque va a estar toda la información y porque cuando a mí me dijeron esto, igual fue, bueno, como que Sonda era como un... Los estados financieros de Sonda son como un ejemplo a seguir, digamos. Pero obviamente también muestran demasiada información. Ya, entonces, tenemos aquí, cáchense, pues no ha pasado ni un mes desde que fue el cierre de junio y ya subieron los resultados. Ya, tenemos acá como el balance, ¿cierto? Separado como por rubro. Entonces, ¿qué queremos calcular? Vamos a calcular este ratio de acá primero. Ya, vamos a abrir un Excel. Ya. Entonces, vamos a copiar la fórmula primero. Fantástico. ¿Listo? Entonces, queremos calcular, vamos a poner acá el D, que es la deuda. Entonces, vamos a los estados financieros de Sonda, y aquí dice total pasivos, ese queremos. Ese es el número. Ahí, aquí vamos a poner ya. Y después E es todo el patrimonio. Patrimonio total, este de aquí. Entonces, D más E es este más este, y vamos a chequear que nos haya dado igual al de acá, que es total patrimonio pasivo. Estamos regios. Ya. Entonces, D dividido D más E sería eso dividido en esto. Esta es la porción, el porcentaje que esta empresa tiene de deudas, de pasivos. Y luego el otro, D más D, va a ser E dividido en esto, que deberían sumar 100 y aparentemente lo hacen. Súper. Esta es la porción de patrimonio que tiene la empresa. Súper parejito, que me está diciendo esta información, que se financian casi 50-50. Es una empresa que... algo que creo que es bueno que todo el mundo sepa, es que es bueno estar endeudado. O sea, no, a ver, no sé cómo decirlo bien, pero obviamente no es bueno estar endeudado cuando uno no lo puede pagar, de todas maneras. Pero sí me refiero a que las empresas en general
y esta lógica también se repite para las personas, pero las personas no tienen una estructura tan sólida como una empresa. Utiliza la deuda a su favor. La deuda tiene un beneficio tributario, uno paga menos impuestos por tener deuda. Entonces, en general, bueno, y también considerar que uno no, cuando uno usa deuda, uno está abriendo su paleta de posibilidades, porque esa plata no la tenías, entonces en el fondo se te abren las puertas a más cosas. También es otro beneficio de tomar deuda. Otro beneficio de tomar deuda es que esa plata no es tuya. Por lo tanto, el riesgo no lo estás asumiendo todos tú. Bueno, en fin, esas son las que se me ocurren en este momento, pero a eso me refería con que tener deuda es bueno. En un nivel que tú sabes que lo vas a poder pagar, tener deuda es bueno, te genera eficiencias. Entonces, ¿qué es esto? Es una empresa que tiene deuda, pero que decide que en la misma proporción casi van a poner plata a ellos. Hay empresas que... esto es decisión de cada empresa y en verdad depende mucho de la industria en la que trabajen. No sé, por ejemplo, yo me imagino, porque no lo sé con seguridad, pero yo me imagino que una empresa de retail de trabajar endeudada. Esa debe ser un poco su estrategia. Bueno, no sé. Pero, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, que es donde me muevo yo, también es normal estar súper endeudado, porque tú te dedicas a tener activos fijos, entonces, obviamente esos activos los financias no todos con tu plata, pues si esas cuestiones valen mucho. Y además, los activos fijos se demoran mucho tiempo en retornar su valor. Entonces, como que en el fondo, en rentar lo que te va a pagar a ti tu inversión inicial. Por lo tanto, también tiene sentido tomar una deuda para poder como pagar en cuotas y planificar que estén más o menos calzadas estas cosas. Se va a depender de la industria, si es que es mejor o peor, o qué nivel de deuda es sano para esa compañía. Pero bueno, está bien repartido, casi 50-50. Ya, después. Queremos estimar el RD. Una forma súper fácil de estimar el RD, la forma más sencilla. Vamos a averiguar cuánto es la deuda financiera. ¿Cuántos son los costos financieros? ¿Por qué? Porque los costos financieros son los intereses que generó la deuda financiera. En teoría, las líneas del estado de resultados podría estar un poco sucia esa línea. Podría tener algunos factores que no sean netamente costo del financiamiento. Por ejemplo, si yo este año, no sé, prepagué una deuda, ese prepago a mí me cuesta plata, a mí me cobran como una multa por pagar antes de lo que yo había presupuestado. Entonces, ese costo adicional se va a la línea del costo financiero. Y por lo tanto, esa línea podría estar sucia con algunas cosas, pero es la manera más fácil el número más cercano que tenemos. Como les decía, podemos ir deuda por deuda, de hecho, se los voy a mostrar. Para que cachen estos gallos de sonda, los bacanes que son. Aquí tienen todas las miniaturas en el fondo de las hojas del estado financiero, y aquí le ponen como una lista, como el índice. Y en la nota 19 están los pasivos financieros. Entonces aquí tienen un detalle de todos los pasivos financieros, bla, 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 bla. Y aquí están el detalle de los préstamos bancarios. Después está, y esto está dividido como en corriente, no corriente, y comparan un año con el otro, después. Entonces, ¿podríamos nosotros calcular esta cuestión a mano?
sí, podríamos multiplicar esta tasa efectiva, ¿por qué no la nominal? Porque la nominal es como la que sale en el contrato. Bueno, también es la en pesos chilenos, o sea, si fuera real es en UF. Pero la nominal es como la del contrato mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este crédito se tomó en peso, en reales. Entonces, esa tasa es válida para los reales. Por lo tanto, hay que como que ajustarla, pasarla a pesos chilenos. Si es que uno quiere sumar estas tasas, de alguna manera, tenéis que dejarlas como en el mismo lenguaje. Entonces, en el fondo, la tasa efectiva acá entiendo que eso es lo que hace. No estoy tan segura ahora porque veo que estos dos son iguales y son de Uruguay. Y veo que las de Chile y las de Colombia también se mantienen. Ahí me perdí un poco, bueno, pero la efectiva debería ser al menos la anual. Al menos la debería dejar igual como en términos de que todas estas son anuales. En general la efectiva es anual. Ya, pero en fin. Dejando todas esas, pero bueno, se dan cuenta que cuando uno necesita hacer un análisis, hay hartos supuestos que uno tiene que tomar, hay decisiones que uno tiene que hacer, hay ajustes que uno tiene que hacer, y uno también tiene que tomar supuestos para hacer esos ajustes. Por ejemplo, digamos que yo quiero sacar, digamos que una de estas tasas es en UEFs. Entonces yo voy a tener que sumarle la inflación a esa tasa. Entonces, ¿qué inflación le sumo? ¿Le sumo la inflación del último reporte? ¿O le sumo la inflación que se proyecta para el fin de año? ¿O de repente la inflación acumulada del año? O como hay muchas inflaciones que uno podría sumar. Hay que tomar decisiones. Y bueno, lo que les decía, lo de la moneda. Entonces, por ejemplo, esto está en peso brasilero. Entonces, la deuda también está en peso brasilero. Para yo poder hacer un promedio ponderado, necesito que todos los montos de esa deuda estén en la misma moneda. Si no, se me va a distorsionar. Entonces, total de préstamo bancario contable. Esto debe estar todo en la misma moneda porque lo suman. Ah, bueno, y lo que les iba a decir es que de hecho los analistas de empresas en general llaman. Hay un área dentro de las empresas que se encarga de tener la relación con los inversionistas. Entonces, uno puede llamar a la empresa y decirle, hola, oye, estoy mirando tu estado financiero y no estoy segura de si este dato es así o es así. ¿Me podéis por favor ayudar? Eso se hace. Los estudiantes también de repente escriben a las empresas, o sea, es normal. Ya, entonces, si yo quisiera sacar la tasa así como súper perfecta, tomando todos los supuestos que tomo y qué sé yo, multiplico 6% como 6,88% por 2.112 millones de pesos. Después, 7,62 por esta de acá. Y todas esas multiplicaciones las sumo. Y después la divido por este total. Con eso obtengo la tasa promedio de la deuda. Podría hacer eso para sacar el RD. Obviamente, es un poco peludo. Lo podríamos intentar. Déjenme ver si esto se pega. Esto se pega así como una tablita completa. Si así fuera, no sería nada peludo. Ya, no. Pero bueno, hay algunos truquillos. Quizás este PDF se puede transformar a, no sé. Ya, pero esa es una forma. Esa es una forma. Multiplico la tasa, bueno, multiplico esta tasa, para que todas estén anuales. Multiplico esta tasa por el monto, todos los montos de la misma moneda, todas las tasas en la misma periodicidad. Calculo el promedio ponderado, me da mi RD, el costo de la deuda. El costo de oportunidad de mis acreedores. La tasa de retorno de mis acreedores. Esos son sinónimos.
¿Qué fórmula vamos a hacer nosotros? Una un poquito más sencilla. Vamos a ir a la información general. Donde estábamos antes. Al principio. Vamos a ir a buscar la deuda financiera. Entonces, otros pasivos financieros no corrientes. Este es el número que yo quiero. Vamos a pegar acá. ¿Ya? Y 3 no corriente. Pasivo, perdón, ese era el no corriente. Este es el corriente. Ya. Vamos a hacer una más. Entonces la suma de estos dos es la deuda financiera. Que es como la suma de todas mis deudas, ¿cierto? Y luego vamos a ir al estado de resultados a buscar el costo financiero. ¿Por qué estos son distintos? A ver. Este es 2020, ya. Costo financiero, esta es la línea. Entonces estos son estos 7 millones. Ya, perfecto. Entonces, RD, una estimación rápida y sencilla, es menos, para que no me salga con un menos, este número dividido la deuda financiera. Boom. Esta es la tasa promedio de la deuda de esta compañía. Baja, súper baja. Súper barata la deuda que han tomado. Como les digo, puede estar un poco distorsionada la línea, sobre todo la línea del costo financiero, pero vamos a tomar el supuesto de que esto es más o menos correcto. Si ustedes quisieran como sensibilizar este dato, así como está completamente correcto, de repente pueden hacer este mismo ejercicio para distintos periodos de estado financiero y ven si les da un número más o menos en la misma línea. De hecho, lo que podríamos hacer, o en el caso de ustedes, si quisieran hacer algo un poquito más elaborado, pero no tan elaborado como sumar uno por uno, no sé, pues buscan tres momentos de la vida de Sonda distintos, hacen este análisis rápido para esos 3 periodos y sacan un promedio. Debería estar, no sé, hay varias formas de sensibilizar. Ya, entonces, esto es nuestro RD. El RD es un pelito más difícil, porque no hay una forma tan fácil de determinar esa tasa, como la está como lo de la deuda. Igual, hay maneras. Por ejemplo, vamos al patrimonio, al capital, ¿ya? Entonces se me ocurrió, no necesariamente la forma más correcta, hay varias formas. Entonces, ese es el capital de la compañía. Y vamos a ir a ver cuántos fueron los últimos dividendos que repartió esta empresa. Ya, vamos a la Bolsa de Santiago. Hechos esenciales. Vamos a ver si por aquí, eventos. Vamos a ver si por aquí sale algo. Antecedentes financieros.
razón social, número de accionistas, clasificación de riesgo, estados financieros, razones financieras. Bueno, ¿dónde puede estar esta cuestión? Índice de descripción. Dividendos. Chum, ya. Durante el 2000. Lo vamos a calcular con datos. La idea es que todos estos datos estén como en el mismo año. Entonces lo que estamos haciendo es un poco incorrecto, porque lo vamos a calcular con el dato del año 2019. Porque es lo único que vamos a tener completo. ¿Por qué? Porque los dividendos se entregan respecto de las utilidades del año anterior. Por lo tanto, las utilidades del año 2020 las entregaron durante el 2021. Bueno, que no entregaron dividendos durante el 2021. Pero, como los accionistas de repente piden dividendos durante el año, cuando todavía no está cerrado el resultado del año, se entregan dividendos provisorios. Entonces, por ejemplo, durante el año 2019 se entregaron estos dividendos provisorios del año 2019. Es decir, corresponden al resultado del ejercicio del año 2019. Luego, durante el 2020, se entregó el dividendo definitivo del año 2019. Pero entregaron eso, que lo suman con este. Por eso. A ver, vamos a ver. Esto debe ser por acción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo. Entonces vamos a poner acá. Dividendo provisorio 2019. Dividendo definitivo 2019. Entonces, ese es el provisorio. Este es el definitivo. Profe, pero ahí usó uno del 2020. Claro, porque como tiene que estar cerrada la contabilidad para yo saber cuál fue el resultado de ese año, entonces los dividendos del 2019 se pagan en el 2020. Ah, ya. ¿Cachai? Ah, y sí, ya, lo entiendo. Y el de este año, este de acá, este provisorio, es como que los accionistas dijeron como, oye, si sé que me tenéis que pagar el próximo año, pero porfa pásame un poco de plata. ¿Cachai? Ese es como el... Entonces, esto también se descuenta de la utilidad del ejercicio del 2019. Si no, aquí en 2020 hubieran pasado 12 pesos por acción, ¿cachai? Pero pasaron 6 y 6, como en cuotas. Entonces vamos a sumar. Esto es por acción. Ya. Y ahora vamos a ir al número de acciones. Yo lo vi por acá arriba. Ahí. Acá. Les estoy haciendo un ejercicio como extremadamente práctico, como lo que haría un analista financiero. Obviamente simplificado, bueno, esto no es la ciencia más exacta. Ya, entonces, dividendo total. Van a hacer este número de acciones por eso. Ya, esa fue la plata que se entregó ese año. Yo debería hacer eso. Ahí. Entonces, la RE debería ser este dividendo sobre... Nos va a dar un número muy raro. Ah, porque este tiene que estar dividido en 1000, me parece. A ver. Porque el estado financiero está en miles. Cada M son 3 ceros. Entonces, como está en miles, a esto había que dividirlo por 1000 para que esté en el mismo orden. Y ahora sí, el dividendo dividido el capital.
Esa es la rentabilidad estimada con esta metodología, que de nuevo no es la más perfecta, pero no digo algo razonable, ¿caché? No digo, mira, parecido a ese. Ya. Entonces, ahora podemos calcular nuestro WACC. Le vamos a poner RI. Profe, Dime. ¿cómo se sacaba la rentabilidad? Dividí el dividendo total, que es como el monto que yo le pagué a mis accionistas, por la inversión de estos accionistas, que es el capital. Gracias, profe. De nada. Es bastante similar en todo caso a lo que hicimos con la deuda, porque fue los costos financieros, que es la plata que yo le pago a estos gallos, dividido en la deuda. Igual, ahora que estoy pensando, esta metodología que estoy usando es relativamente correcta, porque la estoy haciendo de igual manera rápida. Hay hartas cosas que hay que alinear, por ejemplo. De acá saqué el costo financiero de un semestre, porque lo hice al cierre de junio, pero la deuda es como que la convención es que como que los datos de balance son anuales. Entonces, la foto de la deuda era anual, pero mi costo financiero era semestral. Entonces, ahí también hay un tema. Lo otro que hice, que tampoco quizás tiene tanto sentido, pero todas estas cosas se pueden, o sea, son decisiones que uno toma, son supuestos que uno toma, que uno ve qué tan flexible es con estos supuestos. Otra cosa que hice acá que quizás no estaba tan bien, este capital es al 30 de junio de 2021, pero estos son los dividendos del 2019, que quizás no conversan tanto. Pero bueno, son simplificaciones que hice para este ejercicio. Ya, entonces ahora calculamos la fórmula, y es la razón de deuda por la tasa de la deuda más la razón del patrimonio por la tasa del patrimonio. Este es el WACC de la compañía, con toda la simplificación que hicimos. Una cosa que me gustaría que notaran, algo que a pesar de todas estas simplificaciones que hice, dio en línea con lo razonable, la tasa de retorno, el costo del capital de la deuda, siempre es menor que el costo de capital del patrimonio. Sencillamente porque el patrimonio es del dueño. Por lo tanto, el que se está llevando el riesgo total de esta cuestión son ellos. Adicionalmente, por ejemplo, cuando una empresa quiebra, la deuda tiene prioridad ante los dueños para pagar. Entonces, por ahí también asume más riesgo. Entonces, si asume más riesgo, pide mayor rentabilidad. Por eso siempre es mayor la rentabilidad del patrimonio que da la deuda. Bueno, y otra cosa es que obviamente uno siempre quiere pagar la deuda más barata. Entonces, tiende a ser menor. Ya. Esa es una metodología que usamos relativamente correcta. Ya conversamos de qué supuestos quizás no estaban tan correctos, pero ahí cada uno ve. Y dado que ya expliqué eso. Profe, ¿puede mostrar el WACC de nuevo? Sí. A ver la fórmula. Es la proporción de la deuda por la tasa de la deuda más la proporción del patrimonio por la tasa del patrimonio. Es esta de acá arriba. Ya, gracias. De nada. Ya. Les quería mostrar esto. Yo les comenté que la deuda tenía eficiencias tributarias. Esto es porque en el estado, vamos a ir al estado de resultados, quiero yo. Acá. En el estado de resultados, mi costo financiero, que es ese,
está restando plata de mis ingresos. Mis ingresos eran 411 y yo le resté 7 y ahora es 4. Obviamente le resté un millón de cosas más, pero digo, al tiro le saqué 7 palos a esa utilidad. Y es por eso que mientras más costos financieros yo tengo, menos impuestos pago, porque el impuesto se calcula sobre esta última línea. También de nuevo simplificando, porque el impuesto se calcula sobre la utilidad líquida imponible y bla, 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 que hay que restar algunas cosas, pero en fin. El costo financiero es efectivamente deducible de impuestos. Entonces, genera como pago menos impuestos, dado que tengo costo financiero. Dado que tengo deuda, pago menos impuestos. Esto no ocurre con el capital. Por lo tanto, ahí también hay como un incentivo a tomar deuda. Obviamente, hay un punto de inflexión, como que uno tiene este beneficio, que mientras más deuda, mayor beneficio, menos impuesto, menos impuesto, menos impuesto, menos impuesto, pero llega un momento en el que ya no me conviene, porque la cantidad de deuda que tengo no la voy a poder pagar, o porque dado que tengo, por ejemplo, a medida que uno toma más deuda, más riesgoso eres para el mercado. Si yo soy un banco y tú me estás pidiendo que yo te preste y tú no tienes ninguna deuda, buena, filete, te presto. Pero si estáis ahogado en deuda, obviamente voy a estar reacio a prestarte más porque dudo de tu capacidad de pagarlas. Entonces, mientras más deuda tiene una empresa, más caro le van a cobrar, porque más riesgoso la ven. Entonces, obviamente llega un punto en el que deja de ser eficiente. Estoy pagando demasiado caro por esta deuda y ya no me trae tanto beneficio. Entonces, quería usar otra metodología para, en esta oportunidad, o sea, como dar un poquito, hacer el mismo ejercicio que hicimos recién. Profe, Dime. ¿pueden mostrar el Excel un poquito, por favor? Por supuesto que sí. ¿Qué quieres ver? Ahora sí, ya, muchas gracias. Ah, ya. Me faltaban unos números. Ya, súper. Lo que quiero hacer es como hacer el mismo ejercicio que hicimos recién, pero cambiando un poquitito la metodología y agregando los impuestos. Ah, bueno, en verdad primero hagámosla igual, pero solamente agregando los impuestos para que vean que efectivamente hay beneficio. Entonces, vamos a copiar esto para el lado. Y vamos a agregar una tasa de impuestos. Le vamos a poner T. La tasa de impuestos en Chile, hoy día la googleé, en general se usa 27% para las empresas en Chile. Hoy día la googleé y decía 25, no sé por qué, pero voy a seguir el instinto asesino, voy a poner 27. En todos los países es distinta. Creo que en Perú es como 29,5, pero en fin, digamos que Sonda utiliza solamente para simplificar de nuevo, vamos a decir que Sonda utiliza solamente la tasa de impuestos de Chile, pero Sonda en verdad está en varios países distintos. Entonces, si quisiéramos calcular la tasa de impuestos correcta, necesitamos como un promedio ponderado de las tasas de impuestos de cada uno de los países por la proporción de su presencia en cada uno de los países, o sea, como que no buscar. Pero bueno, vamos a tomar esta simplificación. Y entonces lo que necesitamos es vamos a pegar la formulita de nuevo para que... Ya. Vamos a poner 1 menos T. 1 menos la tasa. Y luego la única modificación es que a esta primera parte, que era la proporción de la deuda por la tasa de la deuda, la multiplico por este factor. Y luego esta parte queda igual. La parte de la proporción del patrimonio por la tasa del patrimonio. Y me da una tasa menor. Es decir, mi costo de financiamiento de esta empresa es menor. Ese es el beneficio tributario.
Y como para darle un poquito de contexto, así como para que esto sea lógico y no sea solo una fórmula, ¿por qué es 1 menos t? Es porque, si ustedes se fijan, a ver, hagámoslo de esta manera. Esta fórmula es así, ¿cierto? El primer factor es t dividido d más e. El segundo factor es rd. El tercer factor es 1 menos t. Saquemos el menos d. O sea, saquemos este factor de acá. Como que dejemos arriba solamente los que se están multiplicando. Y voy a poner acá abajo d más e. Hoy me llaman, dame un segundo. Mi hermano otra vez. Ya. Vamos a centrar esto para que se vea como que sea una fórmula. Este de aquí. Le vamos a poner arriba un... No. Ahí. Ahí que les quedó la fórmula. Entonces vamos a centrar para que quede bello. Esa es como esta parte, ¿cierto? D por RD por 1 menos T. Todo eso se multiplica y se divide por D más E. Entonces, quedémonos solamente con la parte de arriba. El monto de la deuda por la tasa de la deuda, es decir, estos dos juntos son el costo financiero, y este costo financiero, que se descuenta de la utilidad, me genera, pongamos números acá, pues hagamos un ejercicio con esta parte. ¿Dónde está la deuda? La deuda financiera. Por la tasa de la deuda. Aquí vamos a poner el resultado, que es este por este. ¿Ya? Y luego, en el estado de resultados, tú vas a tener, ponte tú, una utilidad de digamos una utilidad de 100 millones, que si lo multiplico por la tasa de impuesto, 27, me genera un impuesto de 27 millones. Pero si considero ahora que tenemos esta deuda, es decir, que existe este costo financiero, vamos a tener estos 100 menos este costo financiero, eso de nuevo por 27, y ahora voy a tener menos impuestos. Entonces, ¿qué estoy queriendo reflejar aquí con este 1 menos t? Es este efecto. Este menos este. Es la deuda por la tasa de la deuda, que son los costos financieros que se deducen de la utilidad, multiplicado por lo que, o sea, multiplicado por el pedazo de deuda que efectivamente voy a tener. Entonces, eso. ¿Y qué más le iba a decir? Ya, eso. Eso es todo. Entonces, y ese efecto que incluye este beneficio tributario se divide por el total del activo, como para sacar la proporción que solo le corresponde a la deuda y poder hacer este promedio entre el capital y la deuda. Eso es un poquito lo que les quería comentar. Y lo otro, bueno, igual ya estamos medio tarde.
Entonces no voy a hacer ese ejercicio último que tenía pensado, pero sí me interesaba explicarles esto del beneficio tributario. Pero lo que, la otra modalidad que quería usar es la siguiente. Si yo tuviera este RI, que de hecho yo lo puedo obtener, porque yo me puedo meter a ver cuánto fue la rentabilidad de Sonda, esto lo podemos hacer en la próxima clase, de hecho va a ser interesante. Yo me sé la rentabilidad de Sonda, entonces la puedo obtener de la bolsa de comercio. Entonces, esa rentabilidad la pongo aquí, y esta parte de la deuda, que me parece muy fidedigna la información que sacamos, bueno, si hubiéramos hecho ese ajuste del ajuste anual, pero eso se puede solucionar de la siguiente manera. Dado que este costo financiero sé que es semestral, voy a hacer una simplificación y lo voy a multiplicar por 2 y ahí me queda anual. Pero ahí perdemos bueno, ya, dejémoslo como está. ¿Y qué les iba a decir? Ya, entonces si yo tuviera este dato, y ya tengo estos datos de acá, y también tengo el impuesto, y tengo esta proporción, el único dato que me falta es este, que era como el que estábamos menos seguros de que estaba correctamente calculado, era el que tenía como más supuestos y más como sombría la información. Yo puedo como sacar, despejar este valor. Entonces me da un número que yo estoy mucho más seguro. En vez de yo calcular el RE para obtener RI, yo busco RI para obtener RI. También se puede hacer. Otra forma era con el KPM, derechamente. Entonces, si yo quiero el RE, busco la tasa de riesgo, busco la tasa de mercado, y solamente me faltaría definir el beta. Es complejo obtener el beta del patrimonio. Bueno, en verdad no. Miren, por ejemplo, uno se puede meter a Damodaran, uno puede, no sé si se acuerdan que alguna vez les hablé de Damodaran. Es un economista importante como internacional, digamos. Y él como ha dedicado harto de su estudio, de su vida, él es muy reconocido por esto, él calcula betas de industrias. Entonces él sube a internet, publiquémoslo, creo que esto lo hemos hecho antes, pero démosle igual. Damodaran beta. ¿Sí? Me da unas tablas que calculan me dicen cuáles son los betas. Entonces, por ejemplo, para publicidad, está calculando un beta, un beta de 1,08. ¿Qué significa que diga acá leverage? Significa que es un beta que incluye deuda. Esto lo podemos ver en la próxima clase, pues, con más profundidad. Este es un beta que incluye deuda. ¿Qué significa eso? Que la deuda que tienen estas 61 compañías con las que se calculó este número está incluido, o sea, en el fondo este beta está asociado a ese nivel de deuda. Pero todos sabemos, o sea, como lo hablamos recién, no todas las compañías tienen el mismo nivel de deuda. Entonces, lo que se hace es decir, ajustémoslo entonces por la deuda. Saquémosle el nivel de deuda de estas 61 compañías, dejémoslo sin deuda, que sería este unlevered, y pongámosle el efecto deuda de mi compañía específica. Entonces, por ejemplo, para Sonda, no sé, tendríamos que buscar de las consultorías, por ejemplo. Ya, estos gallos trabajan en el mundo del financial services. Ya, entonces, este es el beta que sí incluye la deuda de la industria, pero este es el que no incluye la deuda de la industria. Entonces, agarramos lo ajustamos a la deuda de Sonda específicamente, y con esa podemos calcular la tasa como la tasa correcta. Así que eso, la próxima clase podemos revisar eso, hacer un ejercicio con eso, y así seguimos con este mismo ejemplo. Y eso, quedan liberados, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes.
Estudien para que el próximo viernes podamos comentar un poco, podamos resolver algunas dudas. Y eso. Hasta acá nomás entra entonces en el control. Chao, profe, que esté bien. Chao, Igual, profe, que esté bien. igual, chao. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. A ustedes.